5 días antes de la Pascua. Se celebraba la fiesta de las tiendas. Se sacaba agua de la piscina de Siloé y se llevaba a los sacerdotes para ser derramada sobre los altares. Se hacían hogueras por la noche, se iluminaban los muros de la ciudad con antorchas y también se llevaban en medio de cantos ramos de palma, mirto y sauce para adornar las calles y los altares. En este contexto, Jesús se dirige como peregrino a celebrar la Pascua judía en Jerusalén. En estos últimos domingos contemplábamos cómo Jesús se presentó como la verdadera agua, el agua viva, como la verdadera luz, como la resurrección, la vida. Jesús se presenta como yo soy. La gente del pueblo aprueba su manifestación y es a Él, a su persona, a la que acuden para alabarle con cantos y adornar su paso con ramos. Acuden a Él para beber de su intimidad esa agua que brota de su interior, para dejarse iluminar y poder ver la realidad, para tener resurrección y vida abundante. Sí, la gente del pueblo le reconoce como el hijo de David, como el Mesías, el Rey. De alguna manera el pueblo intuye el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Jesús entra en la ciudad santa montado en un asno, es decir, en el animal de la gente sencilla y común del campo, y además un asno que no le pertenece, sino que pide prestado para esa ocasión. No llega en una suntuosa carroza real, ni a caballo como los grandes de este mundo, sino en un asno prestado. Jesús, al actuar así, cumplía los anuncios de los profetas. Su actuación derivaba de la palabra de Dios y la realizaba así. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco de combate, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Así afirma el profeta 3 cosas sobre el futuro rey. Jesús es presentado por los profetas como rey de los pobres. Pobre entre los pobres y para los pobres. Pero ¿quién es el pobre? Pobre es aquel que no tiene afán de riqueza material ni de poder, quien no tiene envidia ni codicia alguna, nada de corrupción ni avidez. También Jesús es presentado como Rey de la paz, con el signo elocuente de la cruz. La cruz parece un arco de guerra roto, como decía el profeta, un nuevo arco iris que va de mar a mar, como la alianza, lo que une cielo y tierra, es decir, un puente, signo de reconciliación, de perdón, de amor. Es Rey de la paz. Y Jesús, en fin, es presentado como Rey universal. Es para todas las gentes, hasta los confines de la tierra. Jesús entonces entra en Jerusalén para hacer nuevas todas las cosas, para inaugurar la nueva Pascua, una alianza nueva y eterna. Jesús cumple con el anuncio de servir a la humanidad y de su muerte como entrega de la propia vida en rescate por muchos. Jesús es consciente que va a ser colgado de la cruz, la que convertirá en su trono, desde donde atraerá
a toda la humanidad y de todos los tiempos hacia sí. Entra cual cordero llevado al matadero, como víctima, como sacerdote, como altar. Muestra el amor más grande, dar su propia vida biológica, aceptar la muerte y muerte de cruz, para perdonar nuestros pecados. La nueva Pascua que quiere Jesús que celebremos es la de su cuerpo entregado por nosotros, su sangre derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Es momento de acompañar a Jesús, teniendo sus mismos sentimientos, contemplar el misterio pascual, misterio de muerte y resurrección. El objetivo de todo este tiempo cuaresmal que hemos vivido de una forma muy peculiar era purificar nuestra esperanza. Jesús nos enseña que Dios es amor infinito, que su amor es tan grande que llega hasta el extremo. No solo haciéndose hombre, compadeciéndose de todo lo propiamente humano, sintiendo compasión de la humanidad entera y de cada persona de todos los tiempos. Esperamos todos. Todos tenemos esperanzas, pequeñas o grandes. Cuando estas esperanzas vienen de repente vaciadas, sea por una crisis de salud como la pandemia que estamos viviendo, una crisis económica que se avecina, viene la crisis psicológica o emocional, la desesperación, y degenera en queja. Quien no conoce a Dios, aunque tenga muchas esperanzas, en el fondo está sin esperanza. La verdadera, la gran esperanza del hombre, que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que es propiamente la vida. Ante el fracaso de los hombres, ante las frustraciones de nuestras esperanzas personales, el verdadero creyente como Jesús se compadece, es decir, sufre en su propia carne lo que el otro sufre. Sufre lo que cualquier hombre sufre, lo que la humanidad sufre. Y desde allí, sufriendo con nosotros, nos sabe sostener y nos sabe abrir a la gran esperanza. Todo es oportunidad para la solidaridad, para hacer familia. El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo. Nos da valor para trabajar y seguir en búsqueda del bien de todos. Aun cuando no se realice inmediatamente, aun cuando lo que consigamos nosotros, las autoridades políticas, los agentes económicos, sean siempre menos de lo que anhelamos. Dios nos da la fuerza para luchar. Dios nos da la fuerza para sufrir por amor al bien común, porque Él es nuestro todo, nuestra esperanza más grande. Aprendamos a sufrir con el otro, por los otros. Sufrir por amor de la verdad y de la justicia. Sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente. Estos son elementos fundamentales de humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo. ¿Somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre de manera nueva y más profunda la capacidad de estos modos de sufrir, que son decisivos
para la humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad. En efecto, nos ha enseñado que Dios, verdad y amor en persona, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que Él mismo se hizo hombre para poder compadecer. Él mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Ciertamente en nuestras penas y pruebas menores siempre necesitamos también nuestras grandes o pequeñas esperanzas. Una visita afable, la cura de las heridas internas y externas, la cura de las enfermedades, de una pandemia, la solución positiva de una crisis. También estos tipos de esperanza pueden ser suficientes en las pruebas más o menos pequeñas. Pero en las pruebas verdaderamente graves, en las cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer la verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, ahí es necesaria la verdadera certeza, la gran esperanza de la que hemos hablado. Por eso necesitamos testigos, mártires, que se han entregado totalmente, para que nos lo demuestren día tras día. Los necesitamos en las pequeñas alternativas de la vida cotidiana, para preferir el bien a la comodidad, sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida. La capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad. No obstante, esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza que llevamos dentro y sobre la que nos basamos. Todo esto nos indica que nuestra patria definitiva no se encuentra aquí, sino que esta vida, que es en sí misma bella, digna de ser vivida, cuidada, custodiada, responsablemente, no es sino el inicio de una vida que ya no conocerá el sufrimiento. No moriremos más. Todo esto nos recuerda que somos peregrinos hacia la posesión eterna de Dios y que debemos siempre seguir caminando, sin rendirnos ante el cansancio, la fatiga, las penas o los pecados de esta vida. Caminar siempre, avanzar siempre para alcanzar la felicidad eterna, que de algún modo ya ha iniciado en esta tierra por la fe en Jesús. San Bernardo comenta que en la procesión se representa la gloria celeste, mientras que en la misa de la Pasión, se hace claro cuál es el camino para llegar a esa gloria celeste. Este Domingo de Ramos del 2020 no extenderemos ramos, ni iremos en procesión hacia la Eucaristía, físicamente me refiero, por las circunstancias, pero es una llamada a extender nuestras vidas a los pies de Jesús, a ofrecernos con Él, por Él, en Él, ese amor gratuito, ese amor compasivo y sacrificado hacia nuestros hermanos que hoy sufren, porque Él lo hizo primero. Nos desvestimos de esas túnicas del hombre viejo, echamos bajo los pies de Jesús nuestros pecados, nuestras miserias, y nos revestimos de Cristo, de caridad en la verdad, como hombres nuevos para una vida nueva, para considerarnos una sola familia y construir día a día fraternidad entre todo el género humano. Subamos con el Señor en peregrinación, busquemos el corazón puro, las manos inocentes, busquemos la verdad, busquemos el rostro de Dios, confesemos nuestros pecados, porque descubriremos la misericordia de Dios, su perdón que nos eleva. Estemos crucificados con Cristo. Manifestemos al Señor nuestro deseo de llegar a ser justos. Recordemos, solo se encuentra la vida dándola. No se la encuentra tratando de apoderarse de ella. Esto es lo que debemos aprender de Cristo, y esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo.
que es puro don, es el donarse de Dios. Cuanto más da uno su vida por los demás, por el bien mismo, tanto más abundantemente fluye el río de la vida.